Buenas tardes a todos. Espero que estéis bien, que me oyáis bien. Hoy vamos a dar un paso a José María, un gran psicólogo muy reconocido por su trabajo y por a lo que se dedica. Y la idea era compartir justamente pues con él un poco las emociones que podemos trabajar durante un ayuno y también pues todo lo que conlleva el aspecto emocional, ¿no? Entonces le voy a dar paso enseguida a ver si llega a conectarse y así vamos a poder empezar. Espero que me escuchéis bien, que se me oye bien, aunque lo más importante será oírlo a él. Hola, José María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. Me, Gracias. me oyes bien, ¿no? Te oigo con eco, Con pero eco. bien, bien, sí. Espera que ajusto. Vale. Vale, a ver, sí, ¿Sí? ¿Ahora mejor? mejor. Vale, perfecto. Pues contamos con los que nos escuchan para confirmarnos que se nos oiga bien, porque lo importante es que se te oiga bien a ti sobre todo. Entonces, bueno, te presento, no sé cómo presentarte porque llevas tantos títulos. Podríamos decir que eres licenciado en psicología y en ciencia económica, que has empezado por ahí, ¿no? Me imagino que Mm. tienes un máster en psicoterapia humanista individual y de grupo. Y yo me iría directamente, corrígeme si me equivoco o si quieres añadir algo, pero que actualmente eres docente en máster de psicoterapia humanista individual y de grupo en el Instituto Carl Rogers, que por esa vía te conocí yo, porque este Mm. año pues estoy acabando un posgrado de psicología centrada en la persona, súper interesante y que quería pues compartir un poco con los seguidores de mi ayuno lo que presentáis tanto en la formación que de forma general, ¿no? No sé si quieres añadir algo, porque ha sido como No, una... no, no, más que suficiente, más que Muy suficiente. bien, muy bien. Pues entonces, la idea de esta tarde era de hablar un poco de las emociones durante el ayuno, pero para eso estoy yo y puedo, pues, a lo mejor compartir contigo experiencias que hemos tenido con varios grupos o con varias personas, pero más que hablar del ayuno en concreto, era también para hablar justamente de lo que aportas tú y de en dónde te has formado tú y a saber, pues, para empezar, entender si realmente somos lo que creemos ser o si realmente detrás de lo que nos vendemos a nosotros mismos hay otra persona que sería como un verdadero yo. Ahí te doy a ti el paso. Como primera pregunta, ¿somos lo que creemos ser, de verdad? Bueno, como primera pregunta no está mal, Damián, ¿eh? Pero a ver si conseguimos un poco desgranar el tema, ¿no? Mm, Cuando me propusiste un poco esta charla y tal, me quedé con el tema de que estaría bien poder discernir cuánto de lo que somos tiene que ver con la inercia o tiene que ver con lo que realmente somos, ¿no? Entonces, para ello, he preparado solo un dibujito que a ver si se ve, que ahora os comentaré, a ver si se ve aquí, ¿se ve? sí, se ve, se ve. Vale, Sí, que sí. serán las capas del yo, que fijaros que hay como 3 círculos concéntricos. Un poco para ayudarnos a darnos cuenta de que muchas veces nos identificamos con un funcionamiento, pero que eso no es necesariamente lo que nosotros somos, ¿no? Sino cómo funcionamos. Entonces, en la capa más externa, digamos que ahí estarían como todos los aprendizajes procedimentales, como automatizados que hemos tenido en la vida. Nuestras creencias, incluso nuestra actitud corporal, cómo socializamos, etcétera, nuestras emociones permitidas, etcétera, etcétera. Y a ese sumatorio, ¿no?, de esos aprendizajes procedimentales, de momento, si os parece, le llamamos una estrategia de carácter, que sería como un funcionamiento aprendido y compacto que tenemos y que normalmente nos identificamos con eso, ¿no? Si nos fuéramos a una capa, la intermedia, que sería como inconsciente, vamos a decir, ¿no? Como que en humanismo no hablaríamos tanto del inconsciente, sino que estaría como por debajo del nivel de conciencia, pero no totalmente perdida ahí, ¿no? Sino que es accesible de alguna forma, ¿no? Esa subcepción, de alguna manera. Ahí estaría el sumatorio de experiencias vividas, que tienen que ver con experiencias positivas o con heridas de apego o traumas que hayamos podido tener en nuestra vida, ¿no? Sobre todo a partir de nuestra infancia, que es cuando empezamos a construirnos. Y aquí abriría como un paréntesis, ¿no?
para entender por qué se construye y cómo se construye esta estrategia de carácter que decíamos en la capa más superficial. Digamos que tenemos los humanos, los niños y las niñas, un software predeterminado para leer el entorno donde hemos caído. Como si nos enviaran al espacio, ¿no? Como si diseñáramos algún tipo de androide, lo enviamos al espacio y lo primero es ver cómo son las condiciones. Porque digamos que hay como mucha plasticidad para adaptarnos al medio, básicamente para sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que las primeras experiencias que tenemos de nuestras figuras de referencia, lo que de alguna forma nos dan es una visión subjetiva, totalmente subjetiva, del mundo. Y esa visión subjetiva, como no tenemos otra, y no es un tema como que lo podamos pensar y tal, sino que es casi como tenemos como un impacto emocional y somático sobre esas experiencias, ahora pongo algún ejemplo, es como que lo extrapolamos al mundo. Es decir, el mundo es así. Si yo, pongo el ejemplo, si yo vivo en un entorno donde me siento seguro, porque cuando reclamo atención se me da, donde no hay excesiva crispación, etcétera, yo leo que el entorno es seguro y leo que el mundo es seguro. Pero si yo vivo en un entorno donde cuando reclamo atención no se me da, o para obtener la atención debo hacer algunas cosas determinadas, es decir, como que necesito cumplir unos objetivos, o mis figuras de referencia fallan en cuanto a la relación, que eso es algo, el apego, no nos extenderemos ahí, pero fundamental incluso en nuestro cableado neuronal, es decir, la relación que tenemos con esas figuras de referencia, las primeras relaciones, son fundamentales, que sean seguras para el desarrollo de la persona a nivel emocional y social el resto de su vida. Aquí Es te decir, refieres a los padres, ¿no? Básicamente, o al básicamente padres, núcleo cuidadores, familiar, ¿no? sí, el primer núcleo familiar, y ya no hablemos de si ahí hay episodios traumáticos, que puede ser por un acontecimiento que viva la familia, por algo que me pase a mí, o por relaciones con esas figuras de referencia que son traumáticas. Y definiendo un poco esto de traumático para acotarlo, sería cuando esas situaciones, de alguna forma, no son asimilables por la persona. De alguna forma es como no las puede integrar. Entonces ahí el sistema nervioso como que se bloquea. Casos, por supuesto, de abusos, pero a veces de cosas que en principio podrían parecer leves, pero que no lo son, dado que no tenemos esa especie de red emocional a nuestro alrededor. Es decir, multitud de circunstancias propias, singulares, de cada una de nosotras y nosotros, que conforman esa experiencia vital. Pues bien, en esa experiencia vital que nosotros lo que hacemos es lo proyectamos a lo que es el mundo, la estrategia de carácter sería la mejor estrategia para la experiencia que hemos leído de cómo es el mundo. Pongo un ejemplo. Si yo, cuando necesitaba una atención determinada, cuando necesitaba mirada, no la obtuve y la reclamé y no la obtuve, perdón, pues igual lo que yo empiezo a pensar es que estoy solo en el mundo. Es decir, como que bueno, no va a haber nadie para mí. Y de repente ahí igual la estrategia de carácter es la autosuficiencia. Igual lo mejor es pensar que yo tengo que valerme por mí misma o por mí mismo y no necesitar absolutamente a nadie. Pero eso no es que soy así. Es como el traje que me he puesto, vamos a decir, en función de cómo era el mundo donde yo creía que vivía. Es, poniéndolo, afinando ese ejemplo, pues si yo creo que vivo en Alaska, pues seguramente me pondré un traje súper grueso, ¿no? Que me abrigue mucho. ¿Qué sucede con estas estrategias de carácter? Que son muy eficientes cuando se construyen para sobrevivir, pero que después cuando el entorno cambia pueden quedar totalmente desfasadas. Si yo sigo con mi abrigo porque construí ese traje pensando que yo vivía en Alaska y me voy al trópico, me voy a abrasar de calor. Es decir, como que ya no, como que de alguna forma es totalmente inadecuado, ¿no? Eso sería como el inconveniente de esas estrategias de carácter. Bien, ese sería como el segundo círculo que hemos visto. Esas heridas de apego, trauma y experiencias positivas que nos han hecho de alguna forma entender el mundo de una forma. Pero aún hay un círculo como el concéntrico, que tiene más que ver con, inicialmente, con la psicología más oriental, ¿no? Que sería el yo esencial. O otros autores podrían hablar del yo observador, que sería lo que soy,
Perdón. Lo que soy con independencia de las heridas, de los traumas que haya tenido. Esa parte como nuclear, ¿no? Entonces ahí, desde ese lugar, es desde donde podemos visualizar las heridas, donde podemos visualizar nuestra estrategia de carácter y, afortunadamente, porque existe esa capacidad de colocarnos a esa distancia, hay autores que le llaman el mindsight, que es como la capacidad de observarnos desde ese lugar y desde ahí poder efectuar cambios. Porque si no estaríamos condenados a vivir en nuestra estrategia de carácter. Esto sería como intentar identificar el yo esencial, ¿no? Sí. Y entonces pregunto porque, claro, cuando comentamos esto parece ser, y es así de alguna manera, que cualquier persona lo podría hacer. Un ser humano normalmente constituido y con un cerebro que funcione en rendimiento normal y corriente debería de poder hacerlo. Pero sin embargo, con el modelo de vida o el modo de vida que llevamos, con mucho estrés, la familia, las obligaciones, el trabajo, entre otras cosas, eh, ¿qué tipo de estrategia recomendarías tú como para llegar a poder darte este espacio al final, ¿no? Pero se trata de darte un espacio para poder verte, ¿no? De alguna Claro, manera. claro. Aquí empezaríamos con una especie de proverbio, ¿no? Como que el pez es el último en darse cuenta que está en el agua. O sea, es muy difícil de colocarse fuera de la, perdón, de la propia estrategia de carácter, porque suele ser muy compacta. Entonces necesitamos como distancia. ¿Cómo? Pues la meditación, el mindfulness, por supuesto también temas de cuidado personal, es decir, todo lo que nos ralentice en el día a día y nos aparte un poco de las inercias, de las dinámicas donde nos vamos colocando. Entonces, si somos capaces de colocarnos ahí, a esa distancia, ¿no? Pues a partir de ahí podríamos empezar a entender cómo funcionamos, cuáles son nuestros, digámoslo así, disparadores que nos activan, no sé, pues igual si yo necesito la mirada, darme cuenta de que cuando pierdo la mirada social, como que eso me produce un gran impacto y darme cuenta de que eso me sucede. Y si puedo tirar del hilo y darme cuenta qué hace que eso me sucede. O sea, entender dónde se construyó esa estrategia de carácter que me hace como vulnerable a, por ejemplo, la falta de mirada, etcétera, etcétera. Y un caso concreto de eso, por supuesto, sería la relación, el significado, ¿no? Que yo también le doy a la comida, porque eso también sería una pequeña parte también de esa estrategia de carácter. Porque, por supuesto, que va a tener que ver con si utilizo o no la comida como forma de regularme emocionalmente y, por supuesto, tendrá que ver con los aprendizajes que haya tenido de qué significaba eso familiarmente en mis experiencias tempranas, etcétera. Y a partir de ahí, si yo soy capaz de, pues, en concreto en el tema de la comida y posiblemente a partir de un ayuno y de colocarme en conciencia plena y de estar conmigo y de apartarme un poco de todas esas inercias, el darme cuenta de qué es para mí. Ya no es el beneficio en sí mismo que pueda tener la meditación, que por supuesto lo tiene, o cualquier tipo de ejercicio de conciencia plena, que por supuesto lo tiene. Es Sí. como que me permite desde ahí mirarme, ese mindsight que habla Siegel, mirarme para tomar introspección, para entenderme un poco más y para desde ahí elegir ¿cómo quiero vivir? Pues en la comida sería algo similar. Es como me Sí, sí. aparto de mi formato, ¿no? Ujú. Normal para a partir de ahí darme cuenta de cuál es el significado y de dónde viene ese significado. Sí, 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 entiendo lo que quieres transmitir. Yo recuerdo una frase de Gandhi que decía que los ojos le servían para ver el mundo exterior y el ayuno para ver el mundo interior, ¿no? Y bueno, es un poco lo que comentas tú, pero ya sea por el mindfulness o por otras estrategias. Entonces, la pregunta que yo te hago sería, cuando una persona se lanza en un ayuno, porque yo siempre digo que cuando hay un cuando uno decide hacer un ayuno está viviendo un momento de cambio, normalmente, ¿bien? Es lo que hemos constatado después de tantos retiros y de acompañar a tanta gente. A veces se te abre como algo muy grande, ¿no? O sea, te estás enfrentando a unos miedos,
a tu estrategia de carácter que hasta aquí te ha servido y has llegado como al fin de una primera parte de tu vida, digamos, ¿no? De alguna manera, y se te puede abrir en algunas ocasiones cosas muy grandes. Como estrategia de autocuidado, ¿qué recomendarías? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, estamos en un retiro de ayuno, está el equipo, evidentemente, nosotros en el equipo tenemos psicólogos, tenemos coach, hemos tenido la ocasión de trabajar con Lorenzo en un momento determinado y tal, tenemos médicos, o sea que tampoco ayunamos mucho tiempo, ayunamos 5 o 6 días, pero a veces se te abre como una persona frente a un problema que no, tú desconocías y como que ella ha reconectado, ¿no? Una pieza del puzzle y ahí sin que sea un trauma que se vuelva a abrir en ese momento, pero tal vez podría llegar hasta este punto. Hay una parte de autocuidado que podemos dar como consejo, a lo mejor a los que nos escuchan, y luego si quieres añadir algo más, no sé, en esto. Es complicado, ¿no? Porque para cada persona sería singular, ¿no? Lo que se le podría recomendar. Yo creo que si uno toma conciencia de esto que comentábamos ahora, así de forma muy simple, es decir, que me estoy identificando con una capa superficial, pero que debajo hay otras cosas y que esto es por algo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es posible que ya no en el ayuno en sí mismo, sino en la conjunción del ayuno, más el estar en la naturaleza, más estar pendiente de mí, en ese autocuidado, más etcétera, etcétera, estar más como en autorreflexivo, de repente ahí me venga algo, ¿no? Pues tal vez lo primero es como no asustarse, es decir, porque eso, por supuesto, puede suceder, y es como darme cuenta de que yo vivo de una manera, pero que igual hay más cosas. Y es como, al final tiene que ver con la capacidad de introspección, de tomar la decisión o no, no sea en ese momento, pero el darme cuenta de que tal vez hay algo a explorar. Y es como, bueno, como ver que igual hay camino para darme cuenta de esto que estoy haciendo y esto que en estos momentos no es satisfactorio para mí, que en algún momento seguro que fue súper eficiente, pero ahora hay algo en mi vida personal, profesional, como que yo noto que no me acaba de funcionar y es como pararme y decir, bueno, ¿no? Como decir, bueno, pues igual vamos a ver esto que es un funcionamiento, vamos a intentar ver de dónde viene. Porque si yo consigo eso, si me doy cuenta de que esto es un funcionamiento y que me lo dispara. Y me puedo empezar a dar cuenta, con más o menos ayuda, pero de dónde viene, a partir de ahí yo puedo elegir un poco cómo quiero seguir viviendo, que sería un poco el punto crítico. Sería como introspección. O sea, la recomendación siempre es tomar conciencia de lo que sucede y aceptar lo que sucede. Como desde la premisa de que todo lo que hay, todo lo que es mío, está bien que esté. Vale. Está bien. No sé si eso ayudaría, pero claro, puede haber casos de que si alguien ha vivido un trauma, de repente se abre un trauma. Sí, O, sí, ¿no? sí. Entonces ahí habría intervenciones mucho más específicas. Pero sobre todo es como aceptar esas piezas que salen como partes de una y de uno y como abrir un camino de integración de todas esas partes. Bien, 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 bien. Ok, bueno, está bien. Entonces, una pregunta también que te quería hacer, que tal vez he ido muy rápido a esto porque se me ha venido a la cabeza y ahora estoy viendo que a lo mejor tenemos que retropedalar un poco, pero tú has hablado de estrategia de carácter, ¿no? Entonces, eh, claro, vuelvo con la vida actual que tenemos. ¿Cómo sostenemos esta estrategia de carácter en esa vida actual que tenemos actualmente? Claro, las estrategias de carácter son, vamos, muy compactas, es decir, como muy blindadas. ¿Por qué? Porque como me identifico con mi estrategia de carácter, es como que me da mi identidad. Si yo soy una persona autosuficiente o orientada al trabajo, igual mi valor como persona lo sostiene eso, la autosuficiencia o ver que soy muy eficiente en el mundo profesional, lo que fuera. Entonces, claro, una vez eso está ahí, va a ser como difícil de que lo podamos modificar, ¿no? Ahí entonces se trataría de ir viendo un poco cuál es mi funcionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y sobre todo, qué
me impacta en ese día a día, de alguna forma, como empezar a desglosar, ver mis disparadores, como empezar a detallar ahí. Y cuanto más detalle tengamos de cómo funcionamos, de esos disparadores, como que más nos ayudará. Ok, ok. Y entonces la comida puede ser de algún modo un mecanismo de defensa respecto a lo que estás comentando. Bueno, ahí fíjate que si quieres, añadiendo un tema que es un tema grande, y si quieres, permíteme que tome un poco más la ¿Sí? pregunta anterior. Claro, en general, en esas estrategias de carácter, para que necesito que sean como resistentes al entorno, porque yo no puedo ir cambiando diciendo, pues ahora soy así y mañana soy así, porque necesito una identidad fija, de alguna manera, que me dé continuidad en el tiempo. Lo que vamos a utilizar para vivir en una realidad que no se adecua a nuestra estrategia de carácter va a ser el mecanismo de defensa. Pongo el ejemplo anterior. Si yo tengo la percepción de que soy autosuficiente y de repente el entorno, por supuesto, me va a llevar a que no lo soy, yo lo que voy a construir son mecanismos de defensa alrededor de mi estrategia de carácter para que no se diluya en la realidad, ¿no? Entonces, ahí, dentro de eso, y ahí hay múltiples mecanismos de defensa, pero uno, por supuesto, puede ser la comida. Yo puedo utilizar la comida de alguna forma como para regular mi ansiedad o para evitar emociones displacenteras de miedo, de impotencia, etcétera. Y entonces yo puedo, pues, como de alguna forma, como no puedo sentir, imagínate, si soy una persona autosuficiente, por seguir el mismo ejemplo, pues igual no puedo sentir miedo. Entonces, como no puedo sentir miedo, cuando el miedo está, pues lo tengo que cambiar por alguna cosa. Igual lo cambio por otro tipo de emoción y en lugar de miedo muestro rabia, pero igual lo que hago es ¿cómo? Por eso comentaba antes el significado que tiene para mí la comida. Igual igual no como porque tengo hambre. Igual como cada vez que me frustro o como cada vez que me siento ansioso o ansiosa. Y es como entender que igual alguno de esos mecanismos de defensa, como ha incorporado la comida como vía, de alguna forma, de mantener una estrategia de carácter que ya no es eficiente en la realidad en la que vivo. Sí, Entonces, sí, sí. es mucho más fácil mantener eso, o sea, o utilizar esas defensas, que plantearse ese cambio, ¿no? En la propia estrategia o ir soltando esas piezas de estrategia para ir colocándome un poco en lo que soy y poder elegir lo que soy. Totalmente, totalmente. Sí, 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 entiendo bien. Eh, bien, ok. Y entonces, claro, estás diciendo esto para, como de forma general, para la gente en su día a día, ¿no? Al final, ¿tú no crees que la gente se dé cuenta y que justamente como no quiere entrar, mantiene ese modo de funcionamiento? ¿O tú piensas que más bien no se da cuenta y por eso no hay cambios? No se da cuenta, no somos conscientes. Es lo que Vale. intentaba comentar al principio, esa inercia. Lo Es, vemos como un funcionamiento natural, pero en realidad no lo es. Es una defensa a una estrategia que ya no es eficiente. Entonces, es imposible emprender cualquier desanda sin tomar la conciencia, ¿no? Porque luego siempre Claro, tienes los típicos amigos o la familia que te dice, ¿no? Tendrías que... claro. Lo que ocurre es que eso que te dicen, los mecanismos de defensa lo bloquean. Mm, Para eso tenemos las defensas, para que no llegue algo del exterior y nos desmonte nuestra identidad, porque necesitamos una identidad. Por eso se trata de darnos cuenta, ¿no? De poco a poco, de que eso no es que sea nuestra identidad, sino que es el envoltorio, el traje, y lo que decíamos, ir abajo, ir bajando. Pero eso es complicado. Con lo cual, yo lanzaría un mensaje, uno, como hemos visto, de autonomía y libertad de decisión versus inercia. Vivimos con mucha más inercia de la que tenemos conciencia, con lo cual no es tan fácil. Cuando alguien inicia, por ejemplo, una dieta o quiere dejar de fumar o lo que fuera, cualquier cambio, muchas veces parece como voluntario. Pues dejo de fumar y ya está, o dejo de comer y ya está. Y no es así. Está bien tomar conciencia de que
Esto igual puede ser bastante complicado porque tiene algo como por debajo, ¿no? Como que está sustentado en muchas cosas que igual no tenemos ni idea. Porque eso nos va a librar de algo que es tremendo y es como lo que más destroza la autoestima, que es la culpa. Yo sé que no quiero hacer una cosa y la hago. Sé que no quiero fumar y fumo. Sé que no quiero comer y como. Y entonces me siento culpable porque yo había algo que quería evitar y no lo puedo evitar, lo hago. Y cuando me siento culpable es como una especie de, que suena un poco exagerado, de autoagresión a la propia autoestima, a lo que yo soy. Y cuando eso sucede es como, perdón, es como un círculo perverso. Porque cuando yo daño mi autoestima, todavía puedo cambiar menos. O sea, si yo quiero dejar de fumar y de repente digo, lo voy a dejar y no lo consigo y me siento fatal por no haberlo hecho, cuanto peor me sienta, cuanto más culpable me sienta, menos podré cambiar y menos, porque más me voy a debilitar y más voy a necesitar, si utilizo el tabaco como para apartarme de emociones negativas, pues más lo voy a, o cualquier otro tipo de droga, o la comida, o el sexo, o lo que sea, más lo voy a tener que seguir haciendo porque habré estado dañando mi autoestima. Entonces, con lo cual, otra recomendación sería como darnos cuenta de que cualquier cambio va a necesitar de mucho esfuerzo y sobre todo no culparnos. O sea, Claro. hacemos siempre lo que podemos. Y es como poder aceptarnos incluso cuando no somos capaces de cumplir nuestros objetivos. Totalmente, sí, sí, eso es fundamental lo que estás comentando desde mi punto de vista, vamos, como a mí me entra, pero ¿tú colocarías este sentimiento de culpa al mismo nivel que nuestra autoexigencia o sería como algo más, o sea, más bien diferente? ¿No? Porque cuando te escucho hablar de la Hmm. culpa, de la manera de sentirnos y tal, me suena también de alguna manera una especie de autoexigencia, ¿no? Que somos... Sí, la autoexigencia nos puede, no siempre, pero nos puede llevar a la culpa. Sería un poco, yo me puedo autoexigir mucho, pero después puedo aceptar que llego donde llego. Es un modelo. Pero el otro modelo, que es el que relacionamos con la culpa, sería que yo tengo que conseguir una serie de cosas. Y si no las consigo, como que me siento muy culpable. Eso es una autoagresión. Porque si no las consigo, es por algo, y es por algo que tiene que ver conmigo. Entonces es como no poder aceptar lo que soy y siempre estar como colocado, sería una estrategia de carácter, de esas que decíamos, ¿no? En lo que tengo que ser. Entonces, tengo que ser de una forma determinada, no conseguir eso implica culpa porque yo debería ser eso, implica impacto en la propia autoestima e implica que sea mucho más difícil evolucionar. Bien, ok, me queda claro. Entonces, bueno, yo voy animando a la gente a hacer preguntas porque acabaremos un poco el modelo entrevista dentro de poco tiempo y ahí si queréis aprovechar la presencia de José María para preguntar, pues es todo vuestro para poco tiempo, entonces aprovechar el momento, ¿no? Pero para como ir cerrando la primera parte, hemos visto entonces que la gente que no inicia un proceso de cambio sería más bien, de forma general, por inconsciencia a su estrategia de carácter que ha creado debido Sí. a unas heridas o a unos traumas. Por cierto, las heridas y los traumas, ¿pasamos todos por ahí de niños o hay algunos niños que se escapan y que viven cosas más suaves o tú consideras que de alguna manera es inevitable? No, no, siempre puede haber pequeñas heridas de apego. La cuestión es la intensidad. O sea, hay personas que viven situaciones extremadamente dramáticas Ujú. y muchas otras que nos pasan cosas. El tema no es tanto lo que nos pasa en el tema del trauma y también en el tema del apego. Tiene que ver con la importancia de lo que nos sucede, el impacto y la red social que tenemos. Es decir, a mí Claro. me puede pasar algo relativamente grave, pero si yo me siento entendido y tengo mirada y tal, seguramente eso no generará trauma. Pero si me pasa algo que puede parecer menor, pero lo tengo que vivir solo porque no hay nadie para mí, no hay nadie disponible, eso seguramente generará más herida. Todos tenemos cosas. La cuestión es que, por supuesto, hay personas que tienen impactos, que han vivido impactos muy grandes en su vida, que han Claro. marcado mucho su estrategia de carácter. Después, por supuesto, Bien, por supuesto. bien, bien, bien. Entonces, bueno, eh,
esta sería una parte de las personas que no llegan a esa conciencia para cambiar y que viven de esta manera. Y entonces, ¿qué hacemos con el grupo de personas que sí que se dan cuenta y pretenden cambiar? ¿Cómo sería? No sé si podrías, por ejemplo, detallar, no sé si es tan fácil, ¿no? Detallar como unas etapas de cómo descender ese camino una vez que has localizado un poco el problema. O si no son etapas, pues decirlo de alguna otra manera. Esto es súper simplificado, pero a ver si sirve un poco como de bullets así muy grandes, ¿no? Lo primero sería ser consciente de mi funcionamiento y no identificarme con él. Yo no soy como funciono. Eso sería súper importante. Porque si yo soy de esa manera, ya no hay nada a cambiar. Ya está. Perfecto. Si yo no valgo, pues yo no valgo. No hace falta pensar más cosas, ¿no? Ahora, si yo tengo el sentimiento de que no valgo, pero veo que esto igual es algo como que es una mochila que cargo, igual hay algo que se puede hacer. Uno. Lo otro, estaría bien poder ver qué me dispara ahí, ¿no? Qué cosas me llevan ahí, ¿no? Y cómo se construyó esa forma de verme. Entonces, lo de las capas que íbamos diciendo. Y eso es un tema de introspección. Es como escucharme y escucharme y escucharme, pero para eso necesito espacio, un espacio útil, poder tener autocuidado, capacidad de autorreflexión, utilizar las técnicas que me gusten, procesos terapéuticos, cosas que me ayuden como a un poco a contactar con lo que soy, a escucharme. Pero eso implica siempre frenar, frenar el día a día, como tener más capacidad de escuchas, siempre es con tiempo útil. Y a partir de ahí yo ya puedo darme cuenta y de empezar a ver qué me gusta y qué no me gusta y un poco como construirme hacia donde quiero ir. Pero esos procesos suelen ser largos y suelen ser difíciles, ¿no? Con lo cual, una cosa que siempre va a ayudar en estos procesos son las relaciones interpersonales. Tener relaciones interpersonales de calidad será fundamental. Igual que decíamos en el apego, esto es neurobiología interpersonal, que nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales se desarrollan en función de la calidad de esas relaciones. Cuando queremos dar, como revertir todo esto vivido, nuestras relaciones personales de calidad nos van a ayudar mucho. Si nosotros nos sentimos entendidos por alguien, aceptados por alguien y que lo consideramos como congruente, y eso nos permite entendernos a nosotros y a nosotras desde dónde vivimos, aceptarnos en lo que somos, nos guste o no nos guste, y ser también congruentes con lo que vamos encontrando, ese sería el camino de salida. Pero Vale. es un camino largo. Has dicho justamente que era un camino largo. Cuando dices largo, o sea, puede tardar años, evidentemente, ¿no? 2, 3 años Puede tardar años o vidas. o vida, Depende de según el dónde modelo de parta, claro, funcionamiento y según la herida, ¿no? Que te encuentras también. claro, claro. Y cuando has hablado también del círculo, yo entiendo, bueno, en el Instituto Carl Rogers acompañáis de manera individual con psicólogos, pero Mm. también ofrecéis formaciones de que al final no es, o sea, una parte de la formación no es otra cosa que una terapia de grupo, ¿no? Una terapia grupal. Bueno, básicamente porque hay formaciones experienciales para casi la mayoría de ellas. Hay algunas que no, que son de crecimiento personal, pero la mayoría son para profesionales de la relación de ayuda, ¿no? Y como son experienciales, pues claro, tienen ese componente tanto individual como grupal de introspección, de conectar con uno o con una mismo, como para después ponerte al servicio de los demás. Claro. Pero, y ahí, bueno, supongo, ¿no? Es una suposición mía, pero supongo que cuando uno tiene la posibilidad de trabajar a través de una terapia grupal, pues Mm. no sé, imagino yo que puedes como, no sé si la palabra ganar tiempo es muy adecuada, porque ahí no se trata de ganar tiempo, sino se trata de llegar, ¿no? Pero si podríamos como Mm. tener más ejemplos, más apoyos, Sí, más... lo que da los grupos en general, ¿no? Grupos de ayuda o terapias grupales, ¿no? O grupos de encuentro, diferentes formatos, te da la posibilidad de conocer, igual que estamos hablando que lo importante es la capacidad de introspección, cuando eso es en grupo,
la introspección de todas y cada una de las personas en sus propios procesos te aporta un montón de información. Uno aprende de la introspección de los demás. Es como ver diferentes universos en paralelo a la vez que tú estás como aprendiendo el tuyo. Y eso da como una visión mucho más amplia de lo que puede ser una persona, y eso nos permite entendernos más y entender mucho más a los demás. Y como hemos visto antes, que esto al final va a depender de tener relaciones de calidad, por lo que decíamos de la neurobiología interpersonal, que eso nos va a ayudar, o sea, ser capaz de entenderme y de entender al otro, o sea, ser capaz de, lo que decíamos, de esa empatía, de esa aceptación incondicional y esa congruencia, vivirla hacia nosotras o nosotros, pero vivirla hacia los demás, nos va a dar una red de apoyo muy importante en nuestra vida. Y es como un punto de inflexión en ese camino de soltar nuestra estrategia de carácter con la que todos venimos e ir buscando lo que en realidad somos y queremos ser. Perfecto, perfecto. Y al final es gran parte de lo que a lo que se dedica Carl Rogers, ¿no? O sea, el instituto, porque tenéis dos, ¿no? Tanto en Barcelona que en Madrid. Yo lo digo más que nada para los oyentes que están en Sí, Madrid o en parte de España. Básicamente tenéis dos antenas, ¿no? En España, sí. Barcelona y Madrid, Barcelona ¿no? y Madrid, sí. Y entonces proponéis, pues eso, ¿no? Unos seguimientos individuales con psicólogos o con coach para Ahí sí, tanto eso para la ya es... parte Sí, ¿Tanto perdón. para la parte profesional que personal o más Sí, orientado? sí, ¿Sí? porque al final la parte profesional, desde nuestra visión del coaching, que por supuesto hay muchas, al final el directivo Claro, es la por persona. dentro tiene una persona, y Claro, muchas veces las limitaciones profesionales tienen que ver con temas personales. Entonces, como que desligar eso para nosotros no es viable. Nosotros solo hacemos ese tipo de intervenciones cuando también colocamos como a la persona como centro, ¿no? Como para darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. O sea, nosotros creemos que desde lo profesional simplemente se arreglan pocas cosas o relativamente superficiales, que todo lo que es como troncal, al final, implica a la persona. la persona, por supuesto. Y entonces, bueno, yo lo digo porque vamos acabando la entrevista, veo que la gente está escuchando, pero no hay muchas preguntas, entonces, bien, lo vamos a Mm. seguir así. Si algunos quieren contactar con vuestro instituto, ¿qué tienen que hacer? Bueno, que entren en nuestra página web, tanto Madrid o Barcelona, ¿no? Y pues, cualquier cosa estaremos Por- encantados, por supuesto, de Perfecto, estar ahí para lo que necesiten. por Instagram también y... También. Vale. Ok, muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más para acabar el directo o si lo dejamos Por aquí. mi parte, no sé si ha sido demasiado material sobre capas del yo, sobre estrategias de No, carácter, no, pero no. sin entender esto, simplificamos mucho. Nos quedamos en temas de ayuno, no ayuno, cuidado, no cuidado, como, no como, tal, dieta, no dieta, y desde ahí sentimos, ¿no? Como que simplificamos una realidad que es muy compleja. Entonces, un poco lo que proponemos es como darle dimensión al tema, darle introspección al tema, si uno quiere abordarlo con garantías de cambio. Sí, sí, no, perfecto. Yo por mí ha quedado perfecto, o sea, ha quedado claro en el sentido de que Mm. vivimos de una manera, nos construimos debido a a unas experiencias y luego pueden haber dos caminos muy simples, o sea, simplificando mucho. Me doy cuenta o no me doy cuenta. No me doy cuenta, pues sigo con una estrategia Sigo. de carácter que se va adaptando pues en función de la vida actual y me doy cuenta, entonces puedo elegir de un tipo de acompañamiento. En vuestro Mm. caso, es un tipo de acompañamiento con una formación, o sea, según la visión de Carl Rogers Mm. y que conlleva a entender, a poder a tener herramientas para verse a sí mismo y entender que una cosa es la manera que actúe, otra cosa es quién soy. Y Exactamente. entonces a partir de aquí empezar a trabajar y a deshacer un poco esas estrategias que hemos creado nosotros mismos como para defendernos, para Mm. luego realmente encontrar su verdadero yo. No sé si lo podemos decir así, porque Sí, creo soy que, esencial, soy observador, sí, eso es. Mm. bueno, pues Sería un poco, como resumen, pasar de una personalidad recibida a una personalidad elegida.
Eso, genial, genial, Mm. pues tal cual. Hay personas que nos están preguntando si la charla se va a quedar grabada, entonces yo la voy a dejar colgada en el IGTV de mi ayuno y luego pues te la pasaré si os interesa colgarla en vuestro IGTV y de todos modos se marchará también la charla en Facebook donde tenemos más seguidores y todo el mundo así podrá aprovecharla. Pues Mm. muchas gracias por tu tiempo, José María. A vosotros. Y encantado de haber compartido este momento contigo aquí con los seguidores de mi ayuno. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.